metemos y se va. Bueno, buenas tardes, estamos en Vocacional 9, Juan de Dios. Yo soy Vázquez Valdés. Y yo Nava González, y vamos a entrevistar a algunos profesores. Ingenieros en física. Vamos. Pedro Vite. Y le vamos a hacer una pequeña entrevista, bueno, unas pequeñas preguntas para poder, ¿vale? Entonces, por favor. ¿Qué entiende usted por electrostática? Es la parte de la física que estudia la electricidad de los cuerpos en reposo, cuando las cargas eléctricas se encuentran sin movimiento generalmente. De manera sencilla y rápida, eso es. Bien. ¿Cómo se puede almacenar la energía en un capacitor? En un capacitor generalmente hay dos placas, una con valor positivo, otra con valor negativo. Se le aplica una corriente eléctrica, ahí queda una carga suspendida, almacenada. No es propiamente energía eléctrica, es energía mecánica latente. Sin embargo, se le considera desde algunos puntos de vista como partes eléctricas. Cuando se reduce un poco el potencial eléctrico por medio del circuito, se libera esa carga y ya puede servir para algunas aplicaciones dependiendo del circuito mismo. Okay. ¿Qué dice la ley de Ohm? De manera secundaria, o sea, para primaria y secundaria, dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia que pone el conductor al movimiento de los electrones. Entre más fuerza electromotriz, más empuje haya, habrá mayor movimiento de electrones, pero también va a depender de la resistencia que tenga el conductor y del material mismo. Mencionen la primera ley de Kirchhoff. Cuando todas las leyes de Kirchhoff, que se refiere a la conservación de la energía, en uno o dos, es decir, en un punto de encuentro entre cables, entre energías, la suma de todas las corrientes eléctricas que entren debe ser igual a la suma de todas las cargas eléctricas que salen. Digamos que tengo 3 entradas y 2 salidas. Bueno, si digamos la entrada número 1 vale 2, la número 2 vale 3 y la número 3 vale 4, 2, 3, 7 y 4, 2, 3, 5 y 4, 9. Entonces también debe dar 9 de salida entre los otros dos. ¿Cómo? Dependiendo, 2 y 7, 1, 6, dependiendo. Pero debe ser el número de entrada de corriente. Conceptos llaman diferencia potencial, otros fuerza electromotriz, otros voltaje. Pero de manera genérica el concepto es el trabajo que se tiene que hacer para tener una carga eléctrica dividido entre el mismo valor de esa carga eléctrica, pero debe ser un valor patrón, por así decirlo, un valor conocido, un valor de carga. O sea, el trabajo entre la carga, por así decirlo. Pero nosotros es la fuerza con que se empuja eléctricamente hablando. Dependiendo de él. ¿Cómo se puede dar la aplicación de un capacitor? Precisamente los capacitores son una aplicación de la capacitancia. La capacidad también se le llama en algunos casos capacidad eléctrica, o forma de guardar una carga eléctrica en medio de un campo magnético eléctrico. Y precisamente es esa, poder guardar carga eléctrica por un momento para usarla en un momento de picos o de cimas. Hay cimas para arriba y cimas para abajo. Si de repente hay una cima para abajo, libero la carga para que estabilice y siga constante una corriente, o bien el circuito no presente alteraciones. ¿Qué función tiene la intensidad de corriente en la vida cotidiana? Bueno, la intensidad de corriente es qué tantos electrones pueden pasar por una unidad de sección, por unidad de tiempo. Entonces, a veces, independientemente de la fuerza con que empujo, es la cantidad con que tengo. Yo tengo 5 automóviles y soy Superman, los puedo mover fácilmente. Tengo 5 trailers, soy Superman, los puedo mover fácilmente. La fuerza es la misma. La carga que yo tenga y la masa de cada una de ellas, eso es muy diferente. Depende de lo que yo quiera tener, es lo que voy a mover y lo que yo necesite mover. Ahora, dependiendo para qué quiero, o 5 automóviles o 5 trailers. A lo mejor necesito mover cajas de frutas, necesito los 5 trailers, me conviene. A lo mejor quiero mover unas cuantas personas, necesito los 5 automóviles. A lo mejor quiero mover 2.000 personas, necesito 5 autobuses. O sea, dependiendo de lo que quiero mover, va a ser la fuerza que utilice, pero también la cantidad de carga que necesite. En este caso sería el tipo de transporte para mover a tantos números de personas o de objetos. Qué interesante. ¿Nos puede especificar en qué nos sirve la ley de Coulomb en la vida cotidiana? La ley de Coulomb, la forma más básica, la de la atracción de cargas o repulsión de cargas. Si tengo cargas de igual signo,
se repelen. Positivo con positivo se repelen, negativo con negativo se repelen. Pero si son de signos contrarios, dos partículas se van a atraer independientemente de su masa. Ahora, la ley de Coulomb lo que me dice en esencia es la formulita es que dependiendo de la carga de cada una de ellas, voy a multiplicar esas cargas de cada una de ellas y dividirlas la distancia que las separa, dependiendo de I por una constante. Entonces va a ser directamente proporcional a la atracción e inversamente proporcional a la distancia. ¿Eso para qué me sirve? Bueno, para también saber cuánto campo magnético eléctrico aplicar para atraer, repeler, desviar una carga. Y eso se utiliza mucho como tiro parabólico para poder calcular masas de partículas. Si es el tamaño de la partícula y el campo magnético que aplico. Y entre otras cosas, hay muchas aplicaciones a nivel físico y químico-atómico. Bueno, ya para terminar, ¿nos podría mandar un pequeño saludo a la Boca 11 y a la Academia de Física de nuestra maestra Guillermina, por favor? Bueno, un saludo a Vocacional 11 y a la profesora correspondiente de la asignatura. Vale, muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Bueno. Que llegan al punto, al nodo, las pueden considerar positivas y las corrientes que salen del nodo las pueden considerar negativas. O a la inversa, pueden considerar las corrientes que llegan al nodo como positivas, como negativas, y las que salen las pueden considerar como positivas. Entonces ahí está abierto, no existe un convenio universal de que todas las que lleguen al nodo sean positivas y todas las que salen sean negativas, ¿no? Puede ser positivas y negativas o pueden ser negativas y positivas. ¿Sí? Entonces ahí la palabra algebraica quiere decir voy a utilizar la convención de que todas las que me lleguen al nodo las voy a suponer positivas y todas las que salgan las voy a considerar negativas. Entonces a eso se refiere suma algebraica, y esa suma debe de ser igual a cero. Y bueno, otra forma de decirlo, este es un enunciado del principio de la conservación de la carga eléctrica también. Sí. Sale. Ahora, ¿qué es el potencial eléctrico? En física el potencial eléctrico tiene una definición bien científica, muchachos. ¿Ustedes de qué especialidad son? Somos de telecomunicaciones. ¿De telecomunicaciones? ¿De qué semestre son? ¿Y qué están viendo de electricidad? Como de la carrera. El tema de física. Telecomunicaciones, ahí que estudian de física. Pues bueno, ya vimos la Supuestamente. ley de Kirchhoff, que en un circuito es las cargas eléctricas que entran son iguales a las que salen. Esa, ya lo vimos. Bueno, vamos al potencial eléctrico. Sí. ¿Cómo se define el potencial eléctrico en un punto del espacio? Fíjense bien. Se define como el trabajo por unidad de carga eléctrica. Trabajo por unidad de carga eléctrica. Que debe de realizar un agente externo en contra de las fuerzas eléctricas cuando mueve una carga de prueba desde un punto llamado nivel de referencia hasta un punto del espacio donde está presente el campo eléctrico. Hasta un punto del espacio donde está presente un campo eléctrico. Así brevemente se los explico. Supongo que en esta región, aquí hay un campo eléctrico, en toda esta región hay, todo esto está. Bueno, el agente externo, es decir, quien va a realizar trabajo en contra de las fuerzas eléctricas, viene por acá, se lleva una carga de prueba y la coloca aquí. El trabajo que realizó ese agente en contra de las fuerzas eléctricas para mover la carga desde acá hasta este punto, ese trabajo por unidad de carga es lo que define el potencial eléctrico en este punto. Sí.
Bueno, entonces, ahí está. Sí, sí, sí. Bueno, matemáticamente lo pueden escribir así. Trabajo por unidad de carga para ir de A a B es igual a E punto dl de A a B. Esto es A desde la referencia hasta el punto P. De la referencia hasta el punto P por unidad de carga. Esta es la definición matemática. E representa el campo eléctrico y dl representa un elemento de desplazamiento conforme se va moviendo el agente hasta el punto. dl es un desplazamiento infinitesimal a lo largo de la trayectoria que sigue el agente externo. Es el modelo matemático. Bien, la otra, ¿cómo se puede aplicar? ¿Qué? ¿Cómo se puede dar la aplicación de un capacitor? Hay muchas aplicaciones. Por ejemplo, se utiliza para por ejemplo para almacenar energía en grandes cantidades y después pum, soltarla en cortos tiempos. Por ejemplo, se utiliza cuando por ejemplo los gringos están observando ahí a los países y entonces si alguien se porta mal, pum, les mandan una descarga eléctrica con un láser, y para que salga el pulso pero así gordo para destruir eso, ¿no? Entonces pues necesitan primero tener un banco de capacitores cargados para que con un corto tiempo, un pulso, pum, les suelten la energía y adiós, ¿no? O sea, pues se puede utilizar para destruir pues, naves espaciales, en fin, se puede utilizar incluso para fines científicos, incluso para bombardear núcleos atómicos, por ejemplo, ¿no? Sí, porque se requiere una gran energía aplicada en un tiempo muy corto. Sí, sí. Sí, esa es la ventaja de los pulsos, que avientan energía en cantidades enormes en tiempos muy pequeños, y eso es lo desastroso. Bueno, entonces es una aplicación, ¿no? Sí, sí. Se pueden utilizar como elementos de destrucción o como elementos de investigación. Bueno, ¿qué función tiene la intensidad de corriente en la vida cotidiana? No, pues, la corriente está presente en toda nuestra vida, ¿sí? Simplemente con la corriente funciona todo lo que es la tecnología actual. Si no tenemos corriente eléctrica, pues deja de funcionar toda la tecnología actual. De algo se tienen que alimentar, ¿no? ¿Nos puede especificar en qué nos sirve la ley de Coulomb en la vida cotidiana? Pues por lo menos para que tengan cuidado en no electrocutarse. Sí, pero muchos de los fenómenos que tienen que ver con la ley de Coulomb los vivimos cotidianamente. Cuando ustedes caminan sobre una alfombra y tocan la perilla de una puerta, sienten una descarga eléctrica. Las naves espaciales, cuando entran a la atmósfera, si no tienen un buen recubrimiento, se pueden incendiar por la electrostática que se almacena en la carcasa. Entonces tienen que tener una pintura adecuada. Sí. Los camiones esos cisterna que transportan combustible, si no llevan la cadena ahí abajo para que toda la carga que se va adquiriendo el transporte por la fricción con el aire, puede llegar el momento en que eso explote, y entonces con la cadenita que va al piso, toda esa carga se va yendo a tierra, Entonces pues hay muchas aplicaciones de la ley de Coulomb, ¿no? El pararrayos, una punta de pararrayos aquí nos previene para que, aunque andemos en el campo de fútbol, si nos va a caer un rayo, el pararrayos lo jala. Entonces previene nuestra vida, previene las construcciones, en fin, es un beneficio, ¿no? Y ya, sería todo, muchachos. Órale, pues.
Gracias, profesor. Gracias, profesor. Sí, de nada. ¿Algo que decir? ¿Algo que decir? ¿Algo que decir? Acabamos de realizar una entrevista con el profesor subdirector académico Bernardo González García, el cual tiene una maestría en electrostática, el cual no nos permitió grabar debido a razones personales. Y bueno, aquí está, como ven, su placa. Y grabado, toma una. Eso, acércame.